Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, Alexi patrocina esta reacción. La banda se llama Flip, la canción se llama Laila. Y bueno, pues amigos, a disfrutar no tengo ni idea de quiénes son, pero me encanta porque así nos llevamos la sorpresa. Así que grupo nuevo en la oficina. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, cuando ya las he visto actuando me he dado cuenta de que no, que las hemos visto ya un par de veces. ¿Sabes qué? Más que nada no solamente por el estilo, sino que además ella con esa melena violeta y esa Sí, guitarra, que esa guitarra me parece súper particular, ya me he dado cuenta, digo, si esta la hemos visto un par de veces. Así que nada, de grupo nuevo en la oficina no. Es decir, lo que pasa que claro, así de lo de Flip Flip no me acordaba yo. También comprendernos, ¿vale? Es decir, hacemos 120 reacciones al mes, entonces es un poco complicado. Y como ya tenemos cierta edad, ¿vale? Vamos a entrar ya, en la fase Dory, ¿vale? sí, sí, ¿eh? De lo de Nemo y claro, un poquito más y si me cuesta saber lo que comí ayer, así que imaginaos. Uy, ayer. Ayer, Yo sí, sí. hace esta mañana. Sí, sí. Se me ha Vaya, olvidado ya. y además llevamos un frenesí de Navidades que, en fin. Oye, pues genial, genial. A ver, este grupo me gusta porque son capaces de hacer con melodías aparentemente sencillas, es decir, la cantante básicamente está con los power chords y jugando con tres, cuatro acordes y es más que suficiente para que ella haga la base rítmica y pueda cantar con libertad. La otra guitarra sí está haciendo adornos, se le ve que va haciendo rajeo, va haciendo cositas, va haciendo detallitos Sí, y el bajo, bueno, al principio pensaba que estaba ahí golpeando con el thumb, ahí haciendo slap, pero al final lo que estaba haciendo era una pinza, estaba tocando la nota grave y a la vez haciendo el pop, pero a la vez, ¿vale? Y daba un efecto muy chulo, ¿verdad? sí. La batería igual, es decir, en todo el grupo ha hecho como una especie de ostinato, una repetición de ese ritmo, ¿no? Con el que han comenzado mientras ella estaba cantando en las primeras líneas y después ya han hecho el arranque para romper, ¿no? Para hacer ese cambio. Me gusta mucho la voz que tiene. Ella es muy... es divertida, controla muy bien su voz, no la fuerza para nada. Se nota que está acostumbrada a cantar en directo. Bueno, además tiene buena técnica porque se ve que su voz sale del diafragma, no es de garganta, así que esta chica Sí. nunca va a tener nódulos en las cuerdas vocales. Em, Tampoco hace growls.
No, pero me refiero a decir, si tú cantas, aunque cante lo mismo que canta ella, si alguien solamente utiliza la garganta, poco a poco se la va cargando. Es decir, Sí, sí, porque no, hombre, ya imagino, ¿no? la técnica hay que hacerla en condiciones. En condiciones, sí. Correcto. Son, son muy dinámicas a la hora de tocar. Y Sí, me gusta. además es un ritmo muy pegadizo. Sí, es muy divertido, es muy de directo. Una actitud muy sólida, muy bien afinadas, tienen como una ligera, entendedme, suciedad en el sonido, pero provocado, es decir, es como un poquito sonido de garaje porque ellas quieren que suene un pelín sucio, lo que es el tipo de sonido que quieren lograr. Sin embargo, la producción está muy bien, me- entendedme, y ellas tocan muy limpio. Es decir, tocar limpio para mí es que cada nota suene en su sitio, ¿vale? Cuando si una nota la tocas mal, suena como como estridente o tal vez incluso apagada, eh, cuando no da en su sitio. Es decir, el dedito tiene que estar en medio del traste y apretar bien, ¿vale? Cuando das donde no es, de pronto suena raro. Pues ese sonar raro es tocar sucio, ¿vale? Para que nos entendamos. Eso le pasa a muchos guitarristas que quieren tocar como un Win Martin de rápido, pero Y meten la gamba. como el anuncio de Pirelli, ¿no? Es decir, la velocidad sin control no sirve de nada. No Pues sirve de nada, efectivamente. exactamente. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que los guitarristas, los más veloces del mundo, cuando tocan en casa, tocan lento. Y tú, ¿cómo es posible? Sí, porque ellos lo que hacen es tocar, practicar su técnica, ¿vale? Sí, Técnica, técnica, claro. técnica, técnica, y después ya solo eso va volando, ¿vale? Pero primero ellos van lento. Hay que tocar lento para poder ir rápido luego, ¿vale? Hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Correcto, efectivamente, Si efectivamente. quieres ir rápido, Sí, 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 sí. pues tendrás que empezar lento, si no, Aparte, es mejor tocar tres notas bien tocadas. Yo siempre digo el ejemplo, amigos, B.B. King. Escuchad a B.B. King y él tocaba tres, cuatro notas, no le hacía falta, bueno, ese no ha ido rápido en su vida, ¿vale? Pero las tocaba donde tenías que tocarla y y era el sumum, era era el el amo, amo. sí, sí. Iba a decir el F amo, ¿vale? El péame, el péamo. Efectivamente, pero como no quiero aquí decir tacos, pues es de lo que se trata, ¿no? Me gusta esta de Flip, este airecillo punk, Sí, alternativo, punk, garage, punk, sí. punk ska, ¿no? Sí, 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 sí. Am, son brutalmente honestos tocando, así que me gustan muchísimo. Em, sí, es que es eso. Aquí ya el tema de la letra no me he parado a analizarla. A mirarla. Sí, sí, pero bueno, vamos a buscar un poquito a ver cómo se mueve aquí la letra de la canción. Bueno, sí, es una canción que habla de un amor conflictivo. De, tú sabes, ¿no? El tema de la dependencia emocional. Ya entra en una espiral autodestructiva. Yo es que te lo iba a haber dicho, pero es que alucino con las bandas japonesas, ¿eh? Ujú. Hacen una canción así tan fiestera y tan alegre y Sí, sí, sí. luego la temática es totalmente lo contrario. Sí, Y porque dices, pero ¿por qué? sí, sí, bueno, aparte son brutalmente sinceras y además el tono es crudo, es confesional, es casi, casi, casi desesperado. Eh, Así que, bueno, esto es el típico amor que duele, pero además fastidia porque de este amor del que no se puede escapar. Bueno, pues muy bien, claro, es que trata temas, eso, la dependencia, la obsesión, el dolor. Uf. Bueno, pues mira, si le pueden dar un tonillo, pues Fiestero, ¿no? fiestero, bueno, también puede ser, mira, es como diciendo, he pasado todo esto, todo este Bueno, dolor, si es porque lo ha toda esta superado, pues historia, oye, pero vale. amigos, esto ya fue el capítulo pasado, ya estamos a otras cosas. Pero
si habla toda la canción de eso y es en este tono, claro, los que no entendemos vuestro idioma, pues pensamos otra cosa. Claro, bueno, por eso, es decir, yo hablo del contexto más que nada para que todo aquel que no domine el japonés, pues pueda entenderlo, entre ellos nosotros. Así que, bueno, pues continuamos. 私でたつの手がついてしまえば倒れる誰もが皆指さして笑うそう思い込んで傷を作り鏡に映る自分を憐れむのこれじゃダメなんだこれじゃダメなんだ手を差し伸べてるあなたがいる一人よがりになるなんて辛いからその手を掴みたいだけ Right I show me got you 苦しみが隣にいてあって Right I show me got you もう少し笑っていたいんだ Right I show me got you そうやって幸せになれるなら Right I show me got you この傷は直していけそうだ Muy bien, me Claro, es gusta. que tú escuchas este tono y están todos bailando aquí Sí, sí, sí. y ves la letra de la canción y dice, todas esas cosas que has dicho, dice, no puede ser. Sí, sí. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Es decir, el cómo pueden transformar el dolor en una canción de este estilo. Es curioso. Bueno, pues a mí me ha encantado. Es decir, Sí, sí. mira, también otra lectura es decir, bueno, todo lo que te pasa en la vida es depende de cómo te lo tomes, ¿no? Es decir, Sí, claro, puedes ¿no? hacer una... A mí me lo va a decir. Sí. Que Bueno, muchas veces me dice, cuando habla María con su jefa, tal, dice, "Y con todo lo que tiene, es así tan alegre y tal. ¿Cómo quieres que sea? Que me amargue. está claro, está claro. Así que hay que tomarse la vida con humor porque... eh, de hecho, el otro día vi un anuncio que decía, como diciendo que el 10% de las cosas dependen directamente de ti y el 90% depende de cómo te lo tomes, las cosas que te vienen, ¿no? Así que hay que tomárselo o Sí, intentar no sé si, tomárselo. además es que, mira, no sé si lo habré contado alguna vez. La segunda vez creo que me operaron, que me tiré 6 horas ahí, claro, despierto. Ujú. Y me dio una taquicardia y había estaba una doctora y estaba ahí a lo suyo. Y me tiré un rato. Y al rato me dice, ¿sabes que te ha dado una taquicardia? Digo, sí. Dice, ¿y no dices nada? Digo, cuando quieras me la quita, pues es un poco incómodo estar aquí con 150 pulsaciones. Y se me queda así mirando y dice, debes ser de los pocos que no se queja. Digo, ¿para qué? ¿Me va a servir de algo? No. Cuando te apetezca, pues ya me la quitas, me das el calambrazo y me quitas la taquicardia. Te lo agradecería. Y se quedó ahí como diciendo, madre mía, este es duro. Es mortal. Nada, niño, es que cuando te empieza a latir el corazón a ritmo de power metal, es que... Además, de verdad, ¿eh? Lo malo es cuando no para.
Claro, Es sí, que sí, me sí. tiro 5 horas con 160 pulsaciones. Al ritmo de Y ahí. tienes que decir, venga, vamos al hospital. Parece Ahora, noche gratis. parece el doble pedal del estepario cuando te pones así Ahí con. va de verdad, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Así que Pero bueno, cositas, cositas. la vida viene como viene. Hay que tomárselo así, ¿verdad, David? O te lo tomas bien o vas a estar amargado toda la vida. Así que, Está claro. en fin. Amigos, que David es un campeón. Bueno, sí. Eh, sí, además de verdad. Unos nacen con estrellas y otros estrellados. Pues yo he nacido de los estrellados, pero de los de abajo, además. Claro, pero tienes un corazón muy grande, que es lo importante. Em, bueno, amigos, pues Alexi, a mí me ha encantado que patrocines esta reacción porque ha sido una canción muy divertida, a pesar de la temática de la letra, pero ha sido muy dinámico, a mí me ha gustado mucho. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Tenéis hace muy poquito que hemos puesto a Kobo Kanaeru. Es una cantante que habéis recomendado en el canal, ¿vale? Y que en escasos 3 meses tiene una canción con cerca de 1 millón de visualizaciones, así que os lo recomiendo porque canta que te ponen los vellos de punta. Está muy bien, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues lo dicho, ya sabéis, podéis haceros miembros, podéis haceros Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, como el caso de Lexi, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones para hacer en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacer o miembros o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por todo el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.